Hola amigos, mi nombre es Enrique de Hipnosis Regresiva Esperanza. Buenas noches. Hoy transmisión de martes, un día inusual para transmitir. De hecho lo hacemos los lunes, pero hoy estamos los martes. Vamos a intentar ir probando también algunos otros días para que sea un poquito más dinámico, para que personas que por ahí no pueden estar los lunes puedan ver una transmisión en vivo y también participar, ¿por qué no? Ya saben que pueden dejar sus inquietudes aquí en la parte de los comentarios del chat, si quieren interactuar también y acompañarme, ¿no? Ayudarme a que esta transmisión sea un poquito más interesante. Cuando, bueno, voy viendo que ya se están uniendo, vamos a esperar un ratito como es de costumbre. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el otro plano, el plano espiritual. Ahí en el título un poco les voy poniendo de qué se trata. Les voy dando buenas noches a todos los que se van conectando. Vamos a estar transmitiendo por casi una hora hoy. La idea es no hacerlo tan largo, así las personas que después se enganchan y quieren ver toda la transmisión completa no se les hace pesada cuando la vean en diferido. Necesito por ahí a los que ya están conectados que me digan si se está escuchando bien. Mientras disfrutamos de esta introducción, un poquito de música. ¿Se está escuchando bien? Ahí, a ver si alguien me contesta. La imagen creo que es buena, yo tengo un monitor acá, se está viendo bien, lo que no tengo es retorno de audio, así que les pido que me pongan un ok, así. ¿Se está escuchando bien? Hoy vamos a hablar, como les puse ahí en el título, tiene que ver con el plano espiritual, ¿no? ¿Cómo podemos conectarnos? Si ustedes se han conectado, si creen que... Ahí está. Yoli, perdón, me dice que se está escuchando muy bien. Te agradezco, Yoli, muchas gracias. Entonces voy a estar empezando ya esta transmisión. Vamos a desarrollar este tema. Les decía, ¿no? ¿Cómo podemos conectar? O si alguna vez han conectado con ese plano espiritual. ¿A ustedes qué les parece? ¿Lo han hecho? ¿Han conectado? ¿Han conectado de manera consciente? Sería la pregunta. ¿O inconsciente? ¿Qué les parece? Bueno, decirles que sí, que podemos conectar, y de hecho conectamos todo el tiempo de manera natural con ese plano espiritual. Muchas personas pueden hacerlo de manera consciente. Ya a medida que venimos desarrollando estos temas, vamos a ir profundizando un poquito más. Obviamente aquellos que por ahí no entienden algún concepto, o quieren hacer una pregunta, o han tenido una experiencia, pueden hacerlo aquí en la parte de los comentarios. Si son preguntas, les voy a pedir que lo pongan en mayúsculas, así puedo rápidamente ver y tratar de contestárselas aquí en vivo. De hecho, todos conectamos con ese plano espiritual, ¿no? Esa otra parte que mientras estamos despiertos, para algunos es muy difícil, ¿no? Pero de hecho, hay veces que sí, podemos conectar. Pasa que siempre por ahí estamos más atentos a todo lo que pasa o lo que viene a través de nuestros 5 sentidos físicos, ¿no? Ya dijimos que nos hace tener una percepción de solo una realidad, que es esa información que entra a través de estos 5 sentidos. Pero ¿qué pasa cuando podemos escaparnos un poco de esa frecuencia, ¿no? De hecho, hay muchas personas que tienen esa capacidad que obviamente todos tenemos cuando venimos a tomar esta experiencia
en este cuerpo físico cuando nacemos, y cuando ya empezamos a tener esa conciencia, pasa que todavía no está muy desarrollada, ¿no? Pero estamos conectados de manera consciente, de manera despierta a toda esa otra realidad, ¿no? Y suele pasar con los niños, ¿no? Cuando somos niños tenemos esa conexión directa que a medida que pasa el tiempo se va un poco perdiendo, se va desvaneciendo a través de bueno, toda esta estructura, ¿no? Toda esta, que tiene que ver con la cultura también, ¿no? Parte con las religiones, con la educación, de ir perdiendo esa sensibilidad, esa comunicación permanente, perdón, y un poco vamos dejando de lado, o nos vamos desconectando con ese plano espiritual, ¿no? Ese mundo espiritual que es tan importante entenderlo y estar conectados, que de hecho lo estamos, pero no de manera consciente, porque se nos haría mucho más fácil la vida, ¿no? Cuando de pronto entenderíamos lo que es, por ejemplo, la muerte, ¿no? Eso que se sufre a veces tanto. Y un poco, de hecho, el tema de hoy lo he pensado en ese sentido, ¿no? Aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido. Y digo ser, puede ser una persona o puede ser también un animal, ¿no? Esas personas que no se pueden desprender de ese ser querido que físicamente ya no está y parece que ahí termina todo, ¿no? Y antes de ir directamente a esa parte, ¿cómo en las terapias de hipnosis regresiva, cómo en las sesiones podemos conectar con esa parte espiritual, con ese mundo espiritual? Les quería comentar primeramente que nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que utilizamos un vehículo, ya dijimos, un envase, por decirlo de alguna manera, que es nuestro cuerpo físico, que está regido, ¿no?, por esos 5 sentidos que nos permiten toda esa información que viene del entorno, procesarla, ¿no?, entenderla, y a través de estos 5 sentidos crear una realidad, ¿no? Ya sabemos que la realidad es solo una frecuencia creada por estos 5 sentidos, pero más allá de esa frecuencia hay otra realidad, ¿no?, que muchas veces no captamos. Estamos tan inmersos en esta parte física que a veces perdemos esa capacidad, y digo a veces perdemos esa capacidad porque no la perdemos del todo. Ya hablamos también alguna vez de lo que es la intuición, ¿no? Ese sexto sentido que tenemos extra, de esa información que nos llega, que no podemos describir, pero que sin embargo todos tenemos esa capacidad de intuir, ¿no? O de estar en un lugar donde hay una energía por ahí densa, pesada, y nos hace ir, o de manera por ahí premonitoria también, a veces nos hace intuir si lo que vamos a hacer o lo que hemos pensado, lo pensamos de nuevo, ¿no? O elegimos otra opción, porque muchas veces algo, o alguien que también puede ser, ¿no?, nos está un poco marcando el camino, nos está diciendo que no es por ahí, y es mejor o esperar un tiempo o tomar por otro lado, ¿no? Un poco en el título, y jugando también con las preguntas, un poco tenía que ver con eso, ¿no? Les preguntaba que si ustedes de alguna manera habían conectado o creen que pueden conectar, ¿no? De hecho, les digo que sí, lo hacemos todo el tiempo, estamos conectados porque no nos podemos desprender de esa parte espiritual. Sí, a veces, y muchas veces pasa que apenas abrimos los ojos nos hacemos cargo de esta realidad, digamos, de esta frecuencia, y desconectamos un poco. Pero por las noches, cuando nuestra mente racional se apaga, cuando nuestro cuerpo físico va a descansar, ahí es cuando necesariamente hacemos esa conexión.
Recuerden que para nosotros, seres espirituales, es muy difícil estar encerrados, ¿no?, en este cuerpo, en este envase, y obviamente es necesario salirse de él de vez en cuando, como para conectar con esa parte energética. Esa parte que obviamente también tiene distintos lugares como los tiene este, ¿no? Nosotros, por ejemplo, físicamente, si queremos trasladarnos de un lugar a otro, podemos hacerlo obviamente a través del movimiento, podemos hacerlo caminando, podemos hacerlo subiéndonos a algún vehículo, cualquiera sea, y depende la distancia y lo que nosotros entendemos como tiempo, vamos a estar más o menos en un lugar o en otro, ¿no? A nivel espiritual eso no pasa, porque no son las mismas leyes que rigen la parte física. A nivel espiritual, nuestro cuerpo espiritual, que es energía, no es energética, es energético, perdón, con solo pensar, con solo desear, podemos no solo trasladarnos de un lugar a otro, sino que también conectar con cualquier ser o persona que nosotros deseemos, y obviamente, si el otro ser, vamos a hablarlo así para separar un poco, ¿no?, de lo que es persona física a lo que es ser espiritual. Espero que por ahí me vayan entendiendo. Si por ahí voy muy rápido, les pido que me digan, y voy un poquito más lento, trato de explicarlo de una mejor manera, ¿no? A nivel espiritual, todo es energía, ¿no? Les decía, con solo pensar en conectar con un ser, y si ese ser está dispuesto, obviamente, porque tampoco tiene que ser una obligación, va a estar atento a ese deseo, ¿no? Después va a decidir si quiere conectar o no con nosotros, porque eso también pasa. O muchas veces pasa que eh, el pensamiento o el deseo llega, y este ser podemos llamarlo por curiosidad, aunque eso no existe en ese plano, se puede acercar, ¿no? Y un poco no entiende qué es lo que está pasando, por qué alguien lo ha llamado, y también tenemos que sacarnos un poco esa idea de que en la parte espiritual tenemos toda la información o sabemos todo, ¿no? O vamos a estar en un estado más evolucionado, y que por el simple hecho de estar ahí, ya es como que sabemos todo, y eso no pasa. Pasa exactamente lo mismo que pasa acá en esta parte física, ¿no? Acá también tenemos un grado de evolución permanente, aunque a veces por ahí nos estancamos, nos cuesta un poquito más, un poquito menos. De hecho, todas estas experiencias de vida que hemos tenido tienen que ver con eso, con esa evolución que necesariamente tiene que a través de las experiencias, de las vidas, ¿no?, lo que llamamos vidas pasadas, y todas las vidas futuras que probablemente vayamos a tener hasta que no vayamos evolucionando a un nivel que podamos decidir si queremos tomar otra experiencia, es decir, venir a ocupar otro cuerpo, o tener alguna misión para con otras personas o seres, ¿no? Recuerden que, y la transmisión anterior hablamos un poco de lo que eran los guías espirituales. De hecho, todos lo somos. El guía espiritual, dijimos que no es un ser superior a nosotros somos seres espirituales, y de alguna manera tenemos nuestra función de guías, y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? Pero obviamente estando encerrados en este cuerpo físico, y muchas veces regido por esta mente racional llena de egoísmo y de ambición, que hace que muchas veces nos lleve a tomar caminos equivocados, ¿no? O que por ahí nos haga actuar de manera contradictoria. Pero de hecho todos tenemos una misión, no solo personal, individual, sino que al ser seres sociales también tenemos una misión con los demás, ¿no? El tema está descubrir cuál es para qué venimos acá, cuál es el sentido
de la vida en un cuerpo físico. Esa es la parte más difícil. Una vez que uno descubre cuál es el sentido de la vida, obviamente tiene que ver con una evolución de conciencia, que ya dijimos que no para nunca, y eso lo hace un poco, si se quiere, divertido. No sé si divertida es la palabra, ¿no? Pero sería muy aburrido si llegara un momento que ya no habría nada más, ¿no? Por eso creemos que ese momento es muy difícil que llegue, ¿no? Que tenemos un largo camino hasta ese lugar en donde es mi pensamiento, mi idea, terminamos siendo un todo, ¿no? Ese lugar que por ahí las religiones le llaman Dios, por ahí, no sé, la parte esotérica le puede llamar el todo, el universo. Estamos hablando siempre de lo mismo con distintos nombres, ¿no? Con distintas etiquetas. Incluso cuando por ahí tenemos la suerte de contactar con un ser más evolucionado que nosotros, que ya ha decidido no tomar experiencias físicas, tampoco puede describir, ¿no? Porque ese lugar, como todos los lugares a nivel energético o espiritual, no tienen nombre, es energía, y ni siquiera es necesario que tengan un nombre, porque la información llega y la información se percibe, y no es necesario, digamos, poner esas etiquetas como para darnos cuenta. O estás vibrando en esa frecuencia o estás vibrando en otra. O sea que no es necesario que eso tenga un nombre, ¿no? Les decía, ¿por qué es tan importante entender el concepto de la parte espiritual? Porque venimos de ahí y vamos a ir al mismo lugar, ¿no? No al mismo lugar como que existe un solo lugar, ¿no? Me refiero a que vamos a salir espiritualmente de este cuerpo físico, y un poco hoy la charla tiene que ver con eso, y ya saben que los temas por ahí van surgiendo, algunos de personas que vienen a una sesión, otras mediante las charlas por ahí que se dan de todos estos temas, que tengo por ahí el gran privilegio y ventaja de hacerlo casi seguido, ¿no? Y muchas veces también me detengo a ver comentarios o estados en las redes sociales que tienen que ver sobre todo con el dolor, ¿no? De personas que a lo mejor han perdido un ser querido y no se pueden despegar de ese dolor, ¿no? Se les hace muy difícil a veces el día a día soportar el paso del tiempo sin esa compañía que tuvieron por mucho tiempo, ¿no? Y creo que de alguna manera a todos nos ha pasado, nos pasará, que hemos perdido seres que nos han marcado. Esa pérdida nos ha marcado porque de alguna manera, incluso sabiendo que la muerte es un estado natural al que vamos a ir todos, y tarde o temprano vamos a llegar a eso, muchas veces no pensamos que esa palabra, digamos, puede arrebatarnos por ahí seres queridos tan rápidamente o tan tempranamente, ¿no? Por eso no estamos preparados para que esos seres partan o terminen de cumplir su ciclo acá en la parte física, ¿no? A veces no entendemos por qué personitas tan pequeñas tienen que irse tan rápido, o a veces pensamos que bueno, eso de manera trágica por ahí llega, que obviamente puede ser. Hablamos alguna vez también de las muertes que no son todas iguales, y tienen que ver también con esto, ¿no?, de que estamos hablando, pero no vamos a explicar de nuevo lo mismo. Sí me voy a centrar un poco en esas personas que obviamente quedan en este estado físico y que de alguna manera no pueden soltar, ¿no?, a ese ser querido que se ha tenido que ir, ¿no? Por eso un poco les preguntaba y jugaba con estas palabras al principio,
porque todos tenemos la capacidad de conectar con el plano espiritual, de hecho lo hacemos, pero ¿qué pasa? Lo hacemos de manera inconsciente, ¿sí? Aunque sé que hay algunas personas, y bueno, me lo han dicho, que sienten la presencia, por ejemplo, de un ser querido que ya no está físicamente, que muchas veces, recuerden que tenemos 5 sentidos, ¿no? Estas presencias pueden hacerse presentes y nosotros, depende el grado de sensibilidad que tengamos en estos sentidos, puede que los veamos, pueden que sintamos su aroma, ¿no? Algún perfume que hayan usado, o el aroma personal que tengan. Muchas veces pacientes o personas me cuentan que, por ejemplo, la persona que se fue, que físicamente ya no está, acariciaba de alguna manera, ¿no? Y a veces sienten esa presencia, acariciándolo de la misma manera, pero bueno, obviamente esa persona físicamente ya no está. Nosotros por ahí podemos pensar si esto puede ser puede ser imaginación, puede ser sugestión, puede ser una realidad, y yo les tengo que decir que sí, puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Pero a veces, bueno, es real, y si vamos a lo mismo de siempre, y si en el momento en que esto pasa, es una creación de la mente, o realmente es un contacto espiritual y a nosotros nos hace bien, está perfecto que pase. Porque muchas veces, y es lo que por ahí les hablo a todas las personas que bueno, están un poco por ahí dolidas con la pérdida de un ser querido y no pueden de alguna manera aliviar ese dolor, les digo eso, ¿no? Que si nosotros en esta experiencia física estamos tristes, estamos angustiados, estamos sufriendo, el contacto con la parte espiritual es esa energía a la que proyectamos, ¿no? Y estos seres que siguen viviendo del otro lado, están viviendo en otro estado, perciben esa energía. Y yo les pongo un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Todos tenemos hermanos, todos tenemos hijos, todos tenemos padres, ¿no? Si nosotros percibimos que un ser querido nuestro está sufriendo, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Sí? Y se lo dejo ahí a modo de que reflexionen. Bueno, ellos, los que están del otro lado, sienten lo mismo porque es nuestra energía la que estamos proyectando en esa frecuencia. La energía se transmite en ondas, ¿no? Esa onda incluso se puede medir en frecuencias. Y esa es la energía que nosotros estamos proyectando. Por eso muchas veces cuando estamos, y les habrá pasado a muchos, cuando estamos por ahí muy tristes o angustiados pensando en este ser que ya físicamente no está, es muy probable que lo soñemos, es muy probable que a lo mejor sintamos alguna presencia, ¿no? Porque estos seres se hacen presentes porque están percibiendo ese sufrimiento nuestro, y la única manera que tienen de conectar es muchas veces a través de los sueños. Y ya dijimos que los sueños a veces es una creación, ¿sí? de nuestros deseos, de nuestras experiencias, pero muchas veces es otra cosa, ¿no? Es este contacto pleno con la parte espiritual. Voy a leer una preguntita rápido, así no se me pasa. Vanina me pregunta, ¿puedo conectarme con un fallecido si ese alma ya reencarnó? En realidad sí, Vanina, sí puede ser, porque cuando el alma, primero, hay que entender, y lo vamos a separar, y es valiosísima esta pregunta, ¿no? Porque tenemos que entender que una cosa es el alma y una cosa es el espíritu, ¿no? El alma, el lugar en donde está el alma, donde está la esencia, podemos conectar nosotros todo el tiempo con esa alma. A ver, digo todo el tiempo desde un momento, obviamente, que tiene que ver con un estado
alterado de conciencia o de concentración, vamos a llamarlo así, y podemos conectar, y de hecho lo hacemos, cuando en una sesión estamos en un estado de concentración muy profundo. Muchos le llaman estado hipnótico profundo, ¿no? Ya dijimos, explicamos una vez, que puede haber un estado superficial, uno medio, uno profundo, y todos los que quieran en el medio. Cuando entramos en un estado superficial, es muy difícil que podamos conectar, no solo digamos, ni hablar con la parte donde está el alma, ¿no? No podemos conectar y muchas veces ni siquiera tener acceso a nuestros recuerdos de esta vida, pero a medida que la dinámica de una sesión va entrando, y eso depende también de cada persona, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad de concentrarse y estar en un estado de relajación de su mente racional y de su cuerpo, que lo hacen muy rápido y es mucho más fácil, ¿no? Conectar no solo con los recuerdos que tenemos en ese lugar que le podemos llamar subconsciente, que ya dijimos que no solamente es un lugar el cual puede describir la psicología o la psiquiatría, ¿no? Podemos ir o acceder a una conexión más profunda. Ya dijimos que ese lugar, o me gusta llamarlo conciencia, es nuestra conciencia, que puede ser de nuestro ser espiritual, que es el que va a tener todo el registro de no solo de esta vida, sino de todas las otras vidas pasadas, porque el espíritu es el que viene y se reencarna en un cuerpo físico. El alma, que es diferente al espíritu, es esa energía pura, divina, que tiene una frecuencia de energía muy elevada, que podemos decir que es lo más parecido a lo que por ahí muchos ya entendemos de lo que es el amor, ¿no? O de lo que es el todo, o de lo que es ese lugar al que muchos llaman Dios. Dios, y tenemos que sacarnos un poquito esa estructura, no es un ser omnipresente, o se lo ha querido de alguna manera explicar, porque es algo inexplicable, realmente, es algo que no podemos entender. Alguna vez di el ejemplo que tratar de explicar lo que es Dios sería lo que, por ejemplo, una célula de nuestro cuerpo cualquiera que vive entre miles y miles o millones de otras células, pudieran explicar lo que es un ser humano. O sea, sería imposible para esa célula dimensionar semejante, digamos, semejante pensamiento. Entonces, por ahí tenemos un concepto muchas veces equivocado que tiene que ver con más una manipulación de ese ser todopoderoso que de alguna manera nos ha creado o que nos está viendo, juzgando, ¿no? Y de qué manera nosotros nos vemos acá, vamos a tener un premio, ¿no? O un castigo. Bueno, eso realmente no existe. Obviamente ese pensamiento, ese razonamiento que por miles de años nos han llevado, nos han arriado como, todavía hoy lo siguen haciendo, ¿no? Ya, pero cada vez con menos fuerza. A través de miles de años el ser humano ha sido manipulado, ¿no? Con todo esto de las religiones. No me voy a poner específicamente a hablar del tema de religiones, un poco también para respetar, porque no está mal, y de hecho yo también tuve mi paso por la religión católica, y obviamente tiene que ver con un estado de evolución de conciencia, nada más que eso. Todos hemos estado, y como les dije recién, y estamos evolucionando permanentemente. No tiene que ver con ser más o menos inteligente, nada más lejos que eso, ¿no? Es un estado de frecuencia vibratoria. Todo lo que nos llega y de alguna manera nuestro desenvolvimiento, no solamente en la parte física, sino también en la parte cognitiva o intelectual, tiene que ver con nuestro estado de conciencia. Y si algunas personas están
en ese lugar, ahora está perfecto, porque es su experiencia, la experiencia es individual de cada una. La experiencia es algo que es sagrado, digamos, nadie puede venir a decirnos qué tenemos que experimentar, o qué está bien, o qué está mal. Eso es parte, si estamos en esa frecuencia, que hay muchas personas que están, y de hecho a veces todos caemos en eso, ¿no? Por eso es un trabajo también individual que tenemos que hacer, ganarle un poco a nuestro ego, y empezar de una vez por todas a darnos cuenta que todo lo que haga otra persona, si nosotros lo estamos viendo en un nivel evolucionado que quizás no haríamos, no quiere decir que esa persona ojo, esto es mi punto de vista, es muy personal, ¿no? No quiere decir que esa persona esté haciendo las cosas mal. Si podemos entender el concepto y entender que esa persona necesariamente tiene que pasar por eso para aprender, todo termina siendo positivo. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? Pero obviamente esto no es una cuestión de imponer este pensamiento, es una cuestión de compartirlo, y muchos estarán de acuerdo y muchos otros no. Y está perfecto que así sea, ¿no? Entonces, un poco contestándole a Vanina, ¿no? Quería tener esa diferencia, esa pequeña, gran diferencia que hay entre alma y espíritu. Si el espíritu se ha reencarnado, nosotros también podemos conectar con ese espíritu, porque tienen que entender que todo está pasando al mismo tiempo. Ese espíritu que decidió encarnar y que quizás esté no solo en un cuerpo que tenga, vamos a poner un ejemplo, digamos, rápido. Por ejemplo, un abuelo que se muere, ¿sí? Se muere físicamente, ya dijimos, ¿no? Estamos entendiendo este concepto, porque el ser espiritual nunca muere, es infinito. Este ser que deja su cuerpo físico va a ir a un lugar, depende de cómo o qué experiencia ha tenido, no solo cómo le tocó morir, sino de qué manera. Entonces vas a estar en un lugar que no hay tiempo, no existe el tiempo es solo una percepción de esta mente racional, ¿no? Ya dijimos, no existe el pasado, no existe el futuro, todo está pasando al mismo tiempo. Entonces, si podemos por un momento comprender este concepto, que sé que a veces un poquito cuesta, ese espíritu que ya reencarnado está en otro ser, en otro cuerpo físico, ni siquiera puede estar dentro de la familia, puede estar en cualquiera, porque es libre albedrío, puede elegir, nosotros elegimos nuestra experiencia acá en la Tierra. Ese espíritu, tengamos el ejemplo este, ¿no? Que ya reencarnado, para nosotros, podemos conectar con ese espíritu que fue nuestro abuelo. ¿Sí? Espero que se entienda el concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces podemos hacer esa conexión con la energía espiritual de nuestro abuelo sin que importe, digamos, o que haya reencarnado, qué sé yo, en otro lugar, con otra familia, en otro ser. Porque ya dijimos también que no somos los únicos seres que habitan el universo, es decir, un espíritu puede elegir reencarnar en un ser que habite en otro planeta, ¿sí? Físico como este, con otras características, ¿sí? Creo que lo comenté alguna vez, y bueno, un poquito para llevar un poquito más de conocimiento y para entender, si podemos, vamos a usar un poquito la imaginación ahora, y es un buen ejercicio para hacerlo. Nosotros podemos entender que aquí en la Tierra hay miles de especies diferentes, ¿no? Podemos rápidamente diferenciar lo que es un felino con lo que es un mamífero, o mejor dicho, un ser humano, o un primate,
si podemos diferenciar rápidamente, podemos entender que el ser humano en la Tierra es el animal que más ha evolucionado, ¿no? Pero ¿qué pasa? En otros lugares, en otros planetas, es muy probable que la evolución haya sido de un felino, por ejemplo, ¿sí? Eh, o de un insecto, o de un reptil, o de un cetáceo. Y esto no es una locura, esto es información que sale a través de las sesiones. De hecho, he tenido experiencias en este campo, no me dedico específicamente a esto, pero hay terapeutas ahí que se dedican específicamente a, a todos estos temas. De vez en cuando en las sesiones sale algo, sobre todo cuando vamos a una experiencia de vida pasada que el paciente o la persona ha estado encarnado, su espíritu, ¿sí? En otro ser que no es humano, ¿sí? De hecho, está comprobado científicamente que nosotros como seres estamos compuestos por una mezcla de ADN que tiene que ver con todos esos otros seres, ¿no? Eh, pero que bueno, que la evolución mayor se dio en lo que hoy somos como seres, ¿no? Me fui un poquito de las ramas, pero bueno, son cosas que van saliendo y creo que por ahí les va a ayudar un poquito para entender, ¿no? Que bueno, hay otra realidad que no solo es la que percibimos o la que vemos. Después lo que podemos también decir, que en estos otros seres que por ahí hemos sido o podemos llegar a ser, también hay positivos y hay negativos, como lo es el ser humano. El ser humano tiene su faceta negativa y tiene su faceta positiva. Hay una ley hermética que dice que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Y esto se aplica no solo a la parte del universo físico, sino también del universo energético, ¿no? Eh, bueno, vamos a volver un poquito a hablar, ¿no? Y me quiero centrar un poquito en esto, como para ir cerrando un poco la idea, ¿no? Y el mensaje, bueno, es a todas estas personas que han sufrido o están sufriendo la pérdida de un ser querido, ese dolor, esa sensación de muchas veces de no querer seguir más, ¿no? De ese ahogo, de ese sofocamiento, de esa angustia que a veces hacen bueno, que los días sean interminables y un poco el mensaje es llevarle a estas personas que a través de la sesión, a través de la terapia regresiva se puede abordar este tema. De hecho lo hacemos casi todo el tiempo porque todos hemos sufrido la pérdida de un ser querido, ¿no? Y es realmente una parte, si bien toda la terapia o todo lo que se puede hacer con esta herramienta realmente es gratificante cuando hacemos esa conexión con la parte espiritual y cuando no solo esa conexión viene, sino que desde el otro lado, vamos a llamarlo así, nos ayudan con la persona física eh, y nos ayudan de una manera que, bueno, puede resultar a veces mágico y un poco también muchos al no entender este concepto obviamente después terminan procesándolo, porque esto que yo les cuento ahora, digamos, es información que obviamente muchas de las personas que vienen no saben, ¿no? Y salen igual porque de hecho tienen que salir. Y cuando conectamos con estos seres que ya no están, y de alguna manera ellos son los encargados, ¿no? De transmitir todo esto y decirles que no hace falta sufrir, no hace falta pensarlo de manera angustiosa, estando triste, ¿no?
porque ellos realmente están bien, y cuando todo esto empieza a salir, cuando empezamos a entender que la muerte es solo un cambio de estado, y que todos vamos a tener esa oportunidad, porque de eso estamos seguros, ¿no? Que vamos a llegar a ese momento. Por eso es tan necesario prepararse, entender estos conceptos para dejar, porque también eso pasa, ¿no? A veces no queremos dejar la parte física, nos cuesta mucho, y es un estado de conciencia también que debemos pasar esa etapa, ¿no? Imagínense una persona que no entiende de esto y de pronto, sin que su muerte sea natural, ¿sí? Puede precipitadamente tener que salir de este cuerpo físico. Ese ser espiritual que se ha despojado de manera brusca o traumática, muchas veces no entiende qué es lo que pasó. Y se queda tratando de seguir su vida, porque en esa conciencia, en esa energía, su vida es tan real como la física. Pero ¿qué pasa? No hay conexión con las personas que quedan físicamente, los lugares que quedan físicamente, y se genera, digamos, un tiempo ahí en ese estado, hasta que de alguna manera puede salirse de ese lugar, ¿no? Por eso dijimos, explicamos que no a todos, cuando nos toque ese momento, vamos a ir a un lugar que es común, ¿no? Depende mucho de nuestra conciencia, depende mucho de nuestras creencias también, y en eso la mente nos juega de manera muy, muy dura a veces, ¿no? Por ejemplo, una persona que cree que eso que hizo mal y que no tuvo la oportunidad de, de enmendar ese error, de pedir perdón, o de rectificarse, y si cree que va a ir a un lugar en donde va a tener un castigo, es probable que ese lugar lo sienta como un castigo, porque nosotros arrastramos esas creencias, ¿no? Por eso hay que despertar de manera consciente a todo esto, salir de esa manipulación, de ese engaño que muchas veces ha sido conveniente, y de hecho todavía lo es, pero entender que el plano espiritual no solo es tan real como este plano físico, sino que de ahí venimos y ahí vamos a volver, ¿no? Y, y un poco tiene que ver este mensaje de hoy, de que desde la terapia regresiva podemos no solo aliviar ese dolor, ese sufrimiento que tienen las personas, sino que empezar a entender qué viene después de la muerte, ¿no? Ahí es cuando empezamos a entender lo que es la vida, y cómo tenemos que aprovechar cada instante, cada momento, porque no es por ser o tener un pensamiento por ahí negativo o pesimista o ser demasiado trágico, pero nadie tiene el día de mañana asegurado. Y de hecho, bueno, ejemplos sobran, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos. Y si alguna vez nos pasa, es decir, y nos va a pasar, pero que no es de manera natural tener esa lucidez o esos conceptos para trascender a ese momento, ¿no? Y sabiendo que estando del otro lado también podemos ayudar a estas personas que quedan, que todavía eh, no llega su momento. Eso es algo también muy, muy lindo de pensarlo, ¿no? Que también crea esperanzas, ¿no? Que la vida no es solo esto, la vida no es solo el nacer y llegar hasta ese día, ¿no? La vida es mucho más que eso. Obviamente que nuestro ser físico, nuestra máquina biológica, como me gusta decirlo, tiene un tiempo de vida, tiene una fecha de caducidad que a lo largo, bueno, de todos estos años, este cuerpo está aguantando un poco más, ¿no? La expectativa de vida
ha crecido de manera significante. No es lo mismo hace 200 años cuando una persona a lo mejor llegaba a los 30, 40 años y hoy que prácticamente se ha duplicado, ¿no? Y se ha duplicado, y también tenemos que entender que podríamos vivir o tener nuestro cuerpo, digamos, de manera más saludable mucho tiempo más. Sin embargo, muchas veces por negligencia nuestra propia, hay que hacerse cargo de eso, no siempre echar la culpa a los demás, ¿no? Pero también tiene que ver, y tiene mucho que ver, ese egoísmo que hay a veces de mantenernos enfermos, o enfermarnos para que la industria farmacéutica, por ejemplo, o el gran negocio que a veces es la medicina, permita que vivamos siendo dependientes de algún que otro medicamento o tratamiento, ¿no? Ese es otro tema que también tenemos que empezar a abordar. El enfermarse también es una cuestión de conciencia, es una cuestión de cómo uno está vibrando. Obviamente que a veces no podemos manejar eso porque somos seres físicos regidos por leyes físicas. Por ejemplo, si estoy a 30 grados dentro de mi casa y salgo a 5 grados bajo cero sin protección, obviamente que me voy a enfermar, y no porque yo diga, no, voy a estar vibrando en una frecuencia de no enfermarme, eso no pasa, no. Tenemos que ser también reales, pero ser conscientes que si cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nos mantenemos en equilibrio, que de eso se trata todo, estar en equilibrio energético, en equilibrio vibracional, es muy probable y pasa que nuestro cuerpo tenga muchas más defensas naturales para contrarrestar todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? A nuestro alrededor. Bueno, un poco quería contarles esto y tratar de que, bueno, que el mensaje haya sido claro. Y, y todas esas personas que por ahí están sufriendo, que de hecho pueden trascender ese sufrimiento, tienen que permitirse entender que es un proceso natural y eh, a veces pensamos, y de hecho pasa, que creemos que una vida se va muy rápido, precipitadamente, pero tenemos que entender que todo lo que pasa tiene un sentido. Y muchas veces, incluso no lo sabemos, nosotros antes de venir a tomar esta experiencia física hemos pactado, no sabemos a lo mejor el día, la fecha y de qué manera, ¿no? Pero sí sabemos que nuestra vida va a transcurrir hasta cierto momento, porque debemos pasar por eso para seguir aprendiendo. Sé que por ahí es un concepto un poco a veces difícil de entender, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con esas vidas pequeñas, ¿no? Que se van muy rápido. Pero todo en la vida tiene un sentido, no solo en esta vida física, sino que en el plano espiritual, ¿no? Si por ahí hay alguna preguntita que quieren hacer, ahora, antes que me desconecte, ya voy a ir terminando casi 50 minutos de este martes. Estamos transmitiendo en vivo desde Esperanza, provincia de Santa Fe, República Argentina, con todos estos temas tan interesantes, tan importantes, que bueno, tengo el privilegio por ahí de tratar de compartirlo con ustedes, ¿no? Son las 22:11 minutos de este día martes, de esta noche que ya, digamos, ya el día casi que está terminando. Voy a esperar si quieren hacer una preguntita más. Tengo algunos minutitos. Espero que haya sido claro, que se haya entendido. Y bueno, llevarle este mensaje de esperanza sobre todo, ¿no? Muchas veces hemos tenido experiencias en este plano, a veces creemos que es solo nuestra imaginación, pero yo estoy casi seguro que un gran porcentaje de ustedes, o casi la mayoría,
ha tenido algunas experiencias y de hecho hay una, disculpen, tomo un poquito de agua porque no estoy muy acostumbrado a hablar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, es necesario. Hay una experiencia que seguramente la han tenido muchos, es una experiencia que incluso hay bibliografías sobre esto. Lo he comentado, este libro, que por ahí les puedo aconsejar para buscarlo, creo que está también en formato de audiolibro, debe estar en formato digital también para bajarlo. Hoy tenemos todo al alcance, ya lo dijimos muchas veces, ¿no? Todo el conocimiento está ahí, todo lo que nos interesa está ahí. Obviamente que hay que tratar de filtrar, ¿no? Toda la información que nos llega, no toda la información no nos va a llegar de la misma manera, y no porque, ya lo dije, lo diga una persona que pueda resultar creíble o que parezca que habla bien o tiene conocimiento, muchas veces eso también hace que eh, nos manipulen, nos engañen y todo eso, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos a filtrar, ¿no? A filtrar y cada uno ir de manera, digamos, individual a buscar esta información. Hay un libro que se llama Estoy bien y son casos contados con rigor, digamos, análisis científicos de muchas experiencias que tienen que ver con el contactismo, digamos, de la parte espiritual, ¿no? Un caso que les voy a contar que nos ha pasado a casi todos, y muchos van a estar de acuerdo conmigo, es, por ejemplo, en los sueños, cuando se nos presentan algunas personas, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, y lo hacen de una manera que nos llama la atención, ¿no? Y en esto se los voy a dejar así como tips para que puedan determinar cuándo es un sueño de contacto espiritual, digamos, real, y cuándo no. Primero, cuando el sueño, nosotros percibimos ese momento, no se puede describir con palabras, pero la atmósfera que se crea en esa visión que podemos tener, si los sueños son por ahí visuales, o en ese sentimiento, o en esa energía, digamos, esa sensación de tranquilidad, esa sensación de paz, de armonía, de bienestar, cuando contactamos, por ejemplo, con un familiar, un ser querido que se ha ido, eso nos puede determinar que es un contacto real. Otro es, para los que son por ahí más visuales, los seres espirituales que ya han dejado su parte física, cuando se presentan y tenemos el recuerdo, obviamente, cuando nos despertamos, de que se han presentado, generalmente lo hacen. Muchos más jóvenes tienen un resplandor que irradia su cuerpo, que podemos llamarlo como si brillaran, digamos, de una manera determinada, tienen una claridad en los ojos que es diferente, tienen, por ejemplo, muchos años menos, dijimos, se presentan generalmente como su mejor momento en su parte física. Hay una película que, bueno, ahora me viene un poquito, y también es casi un ícono, que se llama Ghost, en donde un actor muy conocido también, bueno, deja su cuerpo físico, fallece, y se le presenta de manera, bueno, el ejemplo es clarísimo. Muchos por ahí que tienen más de 30 se van a acordar de esta película cuando aparece, o cuando lo personifican, digamos, como ese ser espiritual. Bueno, es así, con ese brillo, digamos, que irradia, y eso se siente, eso que vemos de manera visual, de que podemos incluso muchas veces percibir el aroma, de que muchas veces podemos escuchar que nos hablan, muchas veces podemos sentir de la manera que esta persona o este ser nos acariciaba. Bueno, todo eso es información a nivel de energía, pero ¿qué pasa? Como nuestra experiencia es física, ¿sí? Rápidamente, para entenderlo y procesarlo, para nuestra
nuestra central, digamos, de procesamiento, que es nuestro cerebro, se tiene que traducir en lo que hemos experimentado. Entonces, de esa manera podemos, toda esa información que llega, llevarla a nuestra mente y procesarla y entenderla, ¿no? Pero cuando eso pasa, cuando nos despertamos de este sueño, sueño entre comillas, ¿no? Porque estamos durmiendo, obviamente, tenemos que entender que nuestro sueño, o cuando nuestro cuerpo físico descansa, es cuando nuestro espíritu sale, cuando nuestro espíritu se conecta, cuando ocurren los llamados viajes astrales o proyecciones astrales. Ahí es donde podemos conectar con la parte espiritual, ¿sí? Muchos lo pueden hacer de manera consciente, ¿sí? O por ahí es tanta la energía o el deseo que a veces nuestros seres queridos se manifiestan con los que les decía, ¿no? Con la presencia, con esa energía que por ahí sabemos que está con nosotros, pero tenemos que tener cuidado en esto, tenemos que aceptarlo, tenemos que no llamarlos de alguna manera desde un estado vibracional denso o negativo, porque tenemos que ser conscientes también que estamos ahí casi conlindando de manera muy cercana con lo que es la cuarta dimensión, ¿no? Con lo que es lo que llaman el bajo astral, en donde también hay energías por ahí densas, energías negativas que muchas veces se pueden ahí pegar, ¿no? Para engañarnos y hacernos creer que estamos teniendo un contacto con un ser que nosotros hemos querido, y sin embargo, como estas entidades tienen la posibilidad de, podemos decir, no de leer nuestra mente, pero sí de absorber la información de nuestra energía, ¿no? Entonces, de alguna manera, se sirven de eso para hacernos creer que el contacto es con alguien que hemos querido, y realmente, y esto también se los dejo a manera de tip para que puedan determinar cuándo es uno y cuándo es otro. Si nosotros despertamos de un sueño con un supuesto contacto espiritual, si despertamos más tristes, más angustiados, o con más rencor, porque muchas veces ese ser que se fue, sea familiar o no, a veces nos ha marcado, pero de manera negativa. Entonces tenemos esa carga, digamos, negativa de bronca, de ira, de rencor, de odio. Entonces, si estamos en esa frecuencia, obviamente que esa frecuencia es lo que viene. Recuerden que como nosotros vibramos es lo que atraemos también, ¿no? Pero si los pensamos o nuestros sueños son de manera positiva, nada malo nos puede pasar, ¿sí? No tengamos miedo a la parte espiritual. Por mucho tiempo hemos tenido miedo, y también lo he pasado, y he tenido experiencias que he tenido que procesarlas, entenderlas, buscar por otro camino, a lo mejor sí, de alguna manera me generaban por ahí cierto recelo o a veces miedo también. Si estamos en esa vibración, es probable que seamos manipulados a través de estas entidades, ¿no? Pero si lo hacemos desde la frecuencia del amor, digamos, de ese cariño, de esa frecuencia positiva, ahí las entidades negativas no pueden entrar, es nuestra mayor protección. Por eso, cuando pensemos y hagamos este ejercicio consciente a todas estas personas que por ahí les llega este mensaje, o a ustedes que están del otro lado y tienen personas que están sufriendo por esto, y de alguna manera pueden transmitirle, o de pronto después compartir este video que va a quedar para que lo puedan ver en diferido, no solo acá en mi Facebook personal, sino que en el de la página Hipnosis Regresiva Esperanza, y también en el canal que tengo en YouTube con el mismo nombre, Hipnosis Regresiva Esperanza. Si pueden acercarlos para que puedan entender
de una manera a lo mejor más clara, ¿no? Y un poquito más explicada. Si estamos en una vibración positiva, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y muchas veces estamos tristes, estamos angustiados, y el sueño es positivo, es decir, eso es un contacto espiritual real, porque estos seres vienen de alguna manera a decirnos, está todo bien, ya no sufras, yo estoy bien. Por eso se presentan con ese brillo, con esa paz, esa armonía, ese entorno, digamos, que hace que nosotros percibamos ese momento. eh, y muchas veces vienen y recrean un momento, un recuerdo que nosotros hemos tenido, en donde realmente ese recuerdo fue feliz, porque, digamos, es la única frecuencia en la que estos seres espirituales, una vez que trascienden la parte física y pueden salir, digamos, de ese estado que sobreviene después de la muerte, ¿no? Que han entendido el proceso, están en un lugar, y muchas veces nos describen esos lugares, que son como acá también, ¿no? ¿Sí? Allá también tienen sus días y sus cosas, ¿no? No es porque se desprendan del cuerpo físico no van a tener cuerpo, ¿no? Tienen un cuerpo, un estado energético con otro nivel de conciencia, y que muchas veces deciden regresar a tomar otro cuerpo físico, a ocupar otro cuerpo físico, para seguir con este largo camino, ¿no? Que es la de la evolución de las almas, ¿no? Porque eso termina siendo un poco todo. Así que bueno, sin más, me despido, les agradezco, han sido muchos hoy. No les prometo que voy a estar todos los lunes, pero sí un día a la semana lo voy a hacer así, de una manera un poquito más sorpresiva, para que, con ese fin, ¿no? Que todas las personas que por ahí los lunes no pueden verlo en vivo y tengan la posibilidad por ahí de hacer alguna pregunta, o no, o quieran pasar una hora, digamos, acompañándome y escuchando todo esto que por ahí tengo para decir, lo puedan hacer, y no que tenga que ser todos los lunes, ¿no? Así que desde ya les agradezco, ya saben que pueden contactarme por las plataformas, ya sea de Facebook, de Instagram también. En Instagram estoy como @thregresiva. Pueden contactarme vía WhatsApp al 3496-531-880. Pueden solicitarme alguna reunión, algún turno también. Hay mucha información de lo que son los turnos, de las terapias. Trabajo de lunes a sábados, o doy, mejor dicho, 2 días. Una sesión dura aproximadamente 2 horas, y bueno, decirles que es algo totalmente natural el estado en que se entra para poder trabajar, ¿no? Y depende de ese estado de concentración, muchas veces podemos trabajar cuando es un estado superficial con todos esos recuerdos, esas experiencias que hemos tenido de vida, obviamente, situaciones emocionales negativas que quedan ligadas a un recuerdo que viene el paciente a trabajar por distintas circunstancias. Puede ser que tenga que resolver una relación familiar, una relación de pareja, una relación laboral, puede ser que se encuentre estancado, digamos, que no pueda avanzar, puede ser que económicamente también, porque todo tiene que ver con eso, todo tiene que ver con todo en realidad, cómo estamos nosotros emocionalmente, vibracionalmente. Puede ser que tenga que ver con una pérdida que no puede sobrellevar, o que no puede soltar. Puede ser también con alguna enfermedad que esté pasando físicamente. Ya dijimos muchas veces que, para no decir el 100%, vamos a decir que el 99,9% de enfermedades son emocionales,
¿sí? Que se plasman en nuestra parte física porque, digamos, es la única manera de llamarnos la atención, por decirlo de alguna manera, o de prender esas alarmas para que empecemos a actuar. También una persona puede venir porque tiene miedos, tiene fobias, tiene situaciones, por ejemplo, de que han sido abusados o abusadas también. Bueno, en realidad es una terapia que es muy abarcativa, ¿no? Y ya por ahí dijimos que no es ni siquiera parecido a un montón de otras alternativas que por ahí hay, ¿no? Es un poco más abarcativa, tiene que ver con la parte física, si bien desconectamos a la persona, al paciente, de su parte física, tanto su mente como su cuerpo físico, para poder trabajar de manera más profunda. Esto ya lo hemos explicado. Pero también hacemos una integración de lo que es cuerpo, mente y alma. Hacemos contacto, obviamente, con la parte espiritual, sí, es necesario, no lo hacemos todo el tiempo, pero una persona, por ejemplo, que físicamente se siente bien y a nivel emocional no puede superar una pérdida, tranquilamente puede venir a trabajar eso. La persona que viene a una sesión, a una terapia de hipnosis regresiva, va a venir a trabajar lo que tiene que trabajar en esa sesión. Recuerden que el guía o el terapeuta no tiene poderes, no tiene poder absoluto sobre la conciencia y el cuerpo de la persona que viene a una sesión. La persona no se duerme, está en un estado de hiperconciencia, es decir, está sabiendo todo lo que pasa, pero está tan concentrado en eso que tiene que trabajar, que está desconectado de su parte física, ¿no? De su parte, de su entorno, de esa realidad que creemos muchas veces que es lo único que hay, ¿no? Por eso, una vez que podemos desconectar, podemos trabajar de manera tan profunda, tan rápida y muchas veces eficaz en distintas situaciones que la parte tradicional de la medicina o alguna otra, digamos, actividad que tenga que ver con la parte holística no ha podido solucionar. Así que desde ya les agradezco por haber estado acompañándome esta horita y casi 10 minutos, y será hasta el próximo programa. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Un abrazo. Chao.